Me siento muy confiado y siento que podemos llegar por lo menos a un top 3, que es algo con lo cual me sentiría muy bien, y si llego a la final creo que es algo que me emocionaría mucho. Creo que lo más importante para todo es estar mentalmente fuertes, creo. Por si pasa algo, ¿no? Como todos los juegos son BO3, creo que hay momentos donde vas a perder, ¿no? Por ejemplo, el primer juego. Puede que sea por stomp o algo, y creo que lo más importante es siempre estar preparado mentalmente para ello, ¿no? Actualmente, así que más que nada tenemos que refinar las estrategias, mejorar el draft, mejorar nuestras estrategias dentro del juego y todo eso, más que concentrarnos en el rival. Queremos que ellos tengan Rubicon, que es muy confuso. Ganaron todos los juegos. Like you're back together, like, yeah, good choice, but I can't deal with it. Yeah, I see it affecting you a lot. Igual se vaya a Sao Paulo. Vamos a ir a Lima. Voy a comprar mi pasaje. Sí, como que tenía en claro que Shopify nos venía ganando la Lima Mayor, pero solo el otro depende de un buen draft y quién maneje mejor el mapa y todo lo demás. Así que no, solo me sentía tranquilo y me preparé para jugar contra ellos y el resultado salió bien. En cualquier momento vuelve a enfriar, pero sin el troll no tienes tanto daño. Así que esta partida, mis amigos, pinta cuestión de tiempo. Vuelve a ir a la serio, el equipo en equipo, la línea de medio. Tier 3 va a caer, el Doom conecta, aparece encima del alquimista. Para no va a caer tan sencillo. Y el Tiflin llega, cuidado, el platón de la mano de TX. El troll se compra, mantenemos el ranking. Hombre, olvidado, termina cayendo el Doom. El troll también se compra de manera inmediata, pero Bacán se tiene guerra escapando de las guerras. A ver, pega, pero no hay nada que hacer. Uno por uno el matadero. Buscas el equipo de Rebellion caen. Y ahora sí, lo único que queda preguntar en esta partida es Christopher F dice Panda y lanza, señores, lo canta Shopify Rebellion. Evil Genesis se lleva esto 2-0, hermano, y rompe la maldición. What Pussy fue. A nosotros en realidad es como que no es que hayamos cambiado estrategias, más bien nos hemos acoplado más que todo al parche. Poco a poco hemos ido como que aprendiendo y absorbiendo la sabiduría de los equipos enemigos. Todos nos han eliminado en la Lima Mayor, nos han ganado en Green League. Era el momento de la venganza, ¿no? No todo es copiarnos, siempre como que tienes que guiarte a otros equipos para poder volver tuya esa estrategia. Entonces prácticamente es eso. Para el siguiente partido nos faltan 2 días y de ahí jugamos contra Talon. Estamos jugando algunos screens, pero no hay como jugar tanto porque todos están cansados también, son muchos dotas desde Dream League. Hablando, discutiendo sobre las cosas del juego y de cómo responder lo que está fuerte, porque hay muchas cosas en el patch que no estábamos jugando en el comienzo, pero ahora sí estamos. Creo que estamos por buen camino. Viendo el último juego que tuvimos contra Shopify, creo que nos sentimos muy bien jugando de esa forma, ¿no? Como que en confianza, obviamente sin subestimar al enemigo y también sin tener una sobreconfianza, ¿no? Como que de diviar y matar y los strokes, ¿no? Que es algo clásico del Dota. Y ya estamos listos, muchachos. ¿Cómo estamos? Buenos días. Es un día importante, muchachos. Hoy día no juegue G, no juegue G, tipo. Así que Yolito, hoy no juega que juega Sudamérica. En esa Berlín Mayor tiene que conseguir el punto rumbo a llegar a las siguientes etapas de este gran evento, amigos. Un encuentro que ya lo decía el panel de analistas. Tenemos un draft bonito. Me agrada mucho. ¿Qué opinas tú, Julio? Está el garabía, el furor. Hoy estamos de gala, papi. Espérate para tomar mi Estamos de gala, muchachos. Rápidamente, sin mucha más dilación, entramos a la tierra de los ancestros, al Defense of the Ancient. Y en esta primera partida, el equipo de Talon contra el equipo de Evil Genesis. Jugué contra Talon, es como que me sentí muy emocionado porque hace mucho tiempo tenía ganas de jugar contra ellos, porque me parecen el mejor equipo de su región y su estilo de juego es muy agresivo, entonces como que me emocionaba como que tener ese choque
y ver qué equipo jugaba mejor el mapa, qué equipo jugaba más agresivo. Casi es mal. Christopher Fogg en la casa, amigos. Le van a lanzar la bomba. En la cima de la montaña lo lanzaron. Ahí mismo con mi casa. Encima la Cookie escanda el round. Todavía aguanta el Rosito, sobrevive. Voy utilizando en contra de él. Se acaba de confundir. Si es mal, se emocionó, creo. Utilizando el primer no, posiblemente un escudo de algún tipo. Le acaban de colocar encima. Si es mal, trata de sobrevivir. Llega aquí el de Glimmerfall. Pandamo salvando la casa. Si es mal, se sienten resguardados. Si es la Glimmer que lo que había colocado Yulito. Estamos en la segunda. Estamos todavía, amigos, en la segunda etapa de este main event de la Berlin Major. Evil Genesis Sudamérica ha clasificado a los 6. A los 6. Podría ser. A los 6, ¿no? Nice to see so many people here so early. Fantastic. Bright and early here in the Velodrome Arena as we need to figure out a grand finalist tonight. Woo! I hope not too many of you are on the beers already. I can see a couple. Pace yourself, my friends. We got 3 series to go through, a few more eliminations. And then tomorrow, we get ready for a lower bracket final and a best of 5. Oh, baby, we start off the day with OG versus EG. That's the first series. That's going to be a pretty hype one. Who's ready for that one? En realidad, a OG creo que le veníamos ganando en la Dream League, entonces nos sentíamos más tranquilos. Obviamente que le jugamos con el respeto que se merecen porque son un muy buen equipo. Contra OG, no sé qué pasó en el draft, solo fue de risa, jajaja. No, jugué Keeper 5 hubo en el tercer juego, Medusa support en el otro equipo en el primero, Anti-Mage medio, un poco de todo. No sé qué pasó ahí. Qué buen análisis de mi coach con estos drafts. De amigo Tao, ¿qué opinas de esto, de este draft algo inusual? Aunque por ahí ya te dije, mano, que ese Anti-Mage no iba a ser. Tú dijiste del Goto va a ser, yo te dije, va a ser medio. Justo había escuchado de que los Heraldos van a disfrutar bastante estas partidas, que realmente hay un afirmativo. Y se mandó el M medio y como que en el juego fue raro, fue como jugar un overthrow, no sé, fue algo muy extraño. Literal parecía un juego de ratas, ¿no? O sea, uno iba atrás de un héroe, iba atrás de otro héroe, mataba, Chris se moría de 2 lapos del Ursa, estaba gritando y fue no sé. Se va a meter para acá, los está viendo en el triángulo, Choquito. Uy, los está viendo y ya sabe, claro, no. Cuidado y lo tiene que cuidar a Pacar. Vamos a ver si Pacar se muere o no. Llega el tiburón con todo, trae el también y mira Pacar, aguanta también a las Guardian Grip. Avanza con todo, esta puede ser una pelea de todo. También ahí Pacar sigue peleando con todo. Ahora está matando al Faceless Boy y ahora nada más que hacer. Choco, lo lograron. Lo lograron, Choco. El GG lo canta OG. Evil Genesis pasa al top 4 de la Berlin Major. Rompe su propio récord de pasar a estar top 6 como máximo. Ahora un top 4 en la Berlin Major. Se tienen que enfrentar a Liquid más tarde, hermano. ¿Qué tal partida? Esta última pelea fue ya, vamos a intentarlo a lo que salga. Y no funcionó para OG. Terminan de eliminar a OG, que por cierto el año pasado los tenía de hijos en la Major de Estocolmo. Sí. Si no me equivoco. Esta hora los fueron practicando en Overthrow. Siempre dudaba. Ristorante, mamma mia. No parlo italiano. No parlo italiano. Italiana y en Alemania. Es un restaurante. Hay un TikTok que el otro día vi. ¿Quieres 4 euros o lo multiplico al siguiente? Haciendo todos los trends de los TikToks actuales. Iba uno y decía. Pero vamos a ver, tiene pregunta. Uno le hacía como una pregunta, el otro iba y le decía, ¿quieres comer? Lo duplico. Yo voy a pedirme la milanesa. Y una que se calopa.
En el primer juego que ganamos, estaban diciendo que ganamos por el RNG del Roshan, estar en el raid en todos los lados, y que peleamos en autos, y que ese es broken, y que por eso OG perdió. Y ahí hicieron un post diciendo, tenemos que hablar sobre cómo los outposts, cómo no los puede robar los outposts y cómo eso es broken. Y ahí en ese último juego ganamos porque nadie moría en nuestro equipo, ¿no? Y ahí el post, tenemos que hablar sobre héroes que no mueren. Y ahí es el mismo post memeando diciendo, pero OG no podía matarles y eso es injusto. No, estoy caliente. ¿Vamos a jugar agua? Y después ¿dónde está el cono? ¡Uy, ganamos, panda, weón! ¡Gracias, puta madre! ¡Estamos 4! Oye, ¿viste la barra? Estábamos con la barra, estábamos gritando. No, muy gozo, muy gozo, muy gozo. Si quieres todo, ¿dónde te metes? Squad ever. They have made it higher than any other squad before, and they've already taken down one of the EU teams. Ladies and gentlemen, put your hands together for Evo Geniuses! Liquid siempre es como que uno de los equipos que se nos complica mucho jugar. Son un equipo bien estructurado, desde la fase de líneas te pueden destruir y te pueden romper el juego. Se retrocede, creo que el equipo de Europa, creo que sí está buscando algo más. Va directamente por el doctor, entra y sale con el ball line, cuidado. Y aparece Pacas, esto puede ser bastante bueno. Si consiguen bajas con tiempo, tienen que defenderse, le está yendo todo. Van a sacar Mega Grid, como pega la luna, como pega el de Barrancas. No pueden hacer mucho. Pero no creo que haya sido todo culpa del draft, también obviamente el gameplay importa. Pero simplemente que creo que nosotros drafteamos mal y ellos fueron ligeramente superiores, ¿no? Así que simplemente creo que Liquid hizo una estrategia muy buena contra nosotros, que prácticamente fue el Oracle, que destruyó nuestro juego, nuestro draft, y venían con algo preparado y nosotros no estábamos listos para eso, ¿no? Impotencia de Sudamérica, pero es que el equipo de Liquid ha tenido un juego brutal en ese minuto 31 de juego, pero no lo ha dejado todavía en paz. Y es mal, se resiste a rendirse en esta partida. Otra vez el ball line de parte de Super Spirit, cuidado con Pacas. ¡No! Lo aceptaron, y se acabó. Liquid se lleva la victoria. Tristeza para Sudamérica, una partida complicada. Lo comentaba el panel incluso cuando ganó la anterior serie, ¿no? Esta mañana decían, ok, la prueba de fuego es Liquid, si logran... Creo que eso es algo que tenemos que cambiar simplemente si queremos superar a los equipos tops, ¿no? Y no, simplemente ellos han sido muy buenos y... Nada, creo que no tengo nada más que decir aparte de eso. En realidad de que un equipo se tiene que acoplar muy bien al parche. Creo que siempre es bueno como que recolectar ideas de todos y sacarla mejor. Sobre todo creo que copiar es lo último que se debe hacer. Creo que puedes como que sacar algunas conclusiones de los enemigos, pero más que todo acoplar las ideas a la de tu propio equipo. Y creo que eso es lo más importante que aprendí. Y nada, básicamente es como que tenemos una espina con Liquid, draftea muy bien contra nosotros, es muy difícil de jugar contra ellos y creo que es el único equipo que como que nos está superando muy... en una gran diferencia, por así decirlo. No creo que haya mucho hate en verdad. Va a haber agregados diciendo podían haber hecho mucho más, se vieron con sueño o se vieron sin energía, algo así, ¿no? Algo así supongo que va a haber. O de, no sé, ¿por qué no banean tales héroes? Si es súper obvio o cosas así. Siempre hay, creo. Un poco de eso es cuando uno pierde una serie así, ¿no? Nada, gente, dimos todo lo que pudimos. En serio, creo que una parte de mí está alegre, otra parte está triste, pero nada, la próxima vez lo vamos a hacer mejor y gracias por el apoyo. Un abrazo para todos, cuídense.